Clostridioides difficile, antiguamente denominado como Clostridium difficile, es un bacilo gram positivo formador de esporas. Hay cepas toxigénicas y no toxigénicas. Hablando de la epidemiología, como microbiota normal intestinal se presentan en adultos sanos en un 2.4 a 17.5% y en recién nacidos y lactantes en hasta un 70%. Esto es debido a que el intestino del bebé es resistente a las toxinas de Clostridioides difficile porque carece de los receptores intestinales necesarios para estas toxinas. Entonces en los bebés esta bacteria no desarrolla una infección sino una colonización, y esto es hasta que durante el crecimiento van a ir apareciendo nuevas especies microbianas que van a colonizar y predominar sobre esta bacteria en el tracto digestivo. Estadísticamente, a los 2 años de edad, aproximadamente un 60% de niños sanos van a tener inmunoglobulina o anticuerpos IgG en suero detectable, que perduran hasta la vida adulta. El reservorio va a ser tracto gastrointestinal de humanos y animales, suelo, agua dulce y aire, estas últimas principalmente por la formación de esporas que suelen durar años en el ambiente. Entonces, como bacilos gram positivos formadores de esporas, tenemos dos géneros, el género Bacillus y el género Clostridium. En este caso, este género Clostridium va a estar compuesto por más de 200 especies. Las más comunes van a ser Clostridium perfringens, Clostridium tetani, Clostridium botulinum y Clostridioides difficile. Clostridium perfringens se presenta en el 20 al 40% de todos los aislamientos, y esto es debido a que es una causa importante de diarrea no relacionada con antibiótico. Clostridium tetani causa el tétanos, Clostridium botulinum causa el botulismo y Clostridioides difficile va a causar la diarrea vinculada con antibióticos y la colitis pseudomembranosa, que ya lo vamos a ver más adelante. Dentro de las características más importantes de esta bacteria tenemos que es un bacilo gram positivo, es decir que va a tener paredes celulares que tienen una capa gruesa de peptidoglucano que va a retener la tinción cristal violeta que se utiliza en esta tinción, pero no se va a ver afectado por la contratinción de safranina. Entonces se va a teñir de azul púrpura, lo que va a indicar que van a ser gram positivas. Es considerado anaerobio obligado, es decir, que crece solo en ausencia de oxígeno. Es por esto que son susceptibles al daño oxidativo debido a la falta de enzimas que puedan desintoxicar a los radicales de oxígeno. Por ejemplo, las que ya hemos visto sobre la catalasa y la oxidasa. A menudo los anaerobios también producen mal olor debido a los ácidos grasos de cadena corta y también producen gases debido a la producción de CO2 y hidrógeno en los tejidos y son difíciles de cultivar. Esta bacteria forma esporas que son altamente resistentes a productos químicos, al calor, a la deshidratación y a la radiación. Esto debido a que van a tener una gruesa capa de queratina, además de una membrana interna de la espora relativamente impermeable y ácido dipicolínico de calcio en el núcleo que va a proteger el ADN y las enzimas de la espora. Son bacterias móviles por la presencia de flagelos perítricos, son catalasa y oxidasa negativos. Catalasa negativo significa que no van a tener esta enzima que convierte el peróxido de hidrógeno en agua y oxígeno gaseoso y no van a poder protegerse de las células de las especies reactivas del oxígeno. Y el que sean oxidasa negativos significa que van a carecer de la enzima citocromosa oxidasa que les permite catalizar la donación de átomos de hidrógeno y oxígeno formando agua o peróxido de hidrógeno. Se tiñen por la tinción de Gram y aunque son de difícil cultivo pueden crecer en medios enriquecidos con sangre. Ahora hablando sobre los factores de virulencia, quiero recalcar nuevamente que existen cepas toxigénicas y no toxigénicas. La mayoría de las cepas toxigénicas producen toxinas A y B, mientras que algunas cepas producen solo la toxina B y otras solo la toxina A. Ambas toxinas son diarreicas y producen una alteración en el citoesqueleto de la actina de las células epiteliales intestinales. Eso lo hacen ambas toxinas. Hablemos sobre la toxina A, que es una enterotoxina. Esta enterotoxina se va a unir al borde en cepillo de los enterocitos, causando una endocitosis mediada por receptores, alterando el funcionamiento del citoesqueleto de actina y aumentando la permeabilidad epitelial, apoptosis y posteriormente diarrea. Aquí, para recordar otras bacterias que producen enterotoxinas, está Staphylococcus aureus produciendo su enterotoxina B, Clostridium perfringens, Escherichia coli enterotoxigénica, Vibrio cholera y Shigella dysenteriae, además de Clostridioides difficile. La actividad citotóxica de la toxina A es leve a diferencia de la toxina B, de la que vamos a hablar ahorita, que es propiamente citotóxica. Aquí, perdón, pero he repetido 2 veces toxina B y toxina B. Lo importante aquí es que es 10 veces más potente que la toxina A, hablando de citotoxicidad. Esta tiene un mecanismo de acción igual a la toxina A,
pero también puede provocar la formación de poros dentro de la membrana endosomal, liberando el contenido endosomal en el citosol y teniendo un efecto citopático directo. Entonces, para resumir un poco, la toxina A es menos citotóxica, por lo que se relaciona más con la diarrea posantibióticos, que es una forma más leve de colitis pseudomembranosa. Recuerden, toxina B 10 veces más potente que la toxina A. Y otro factor de virulencia es el ácido dipicolínico de calcio en el núcleo de la espora, que hace que ésta sea altamente resistente al calor y los productos químicos. Por lo común, la inmunidad es mediante IgA, IgG y es duradera. Hay algunas translocaciones genéticas que hacen que existan cepas que causan recurrencia, pero no es lo más común. Ahora sí, vamos a lo más divertido, que son las enfermedades que causa Clostridioides difficile. La diarrea asociada a antibióticos. Recordemos el concepto de diarrea, que es realizar deposiciones más de 3 veces en menos de 24 horas. Esta diarrea por lo común es leve, moderada y es menos grave que la forma clásica de colitis pseudomembranosa. Esta diarrea asociada a antibióticos se presenta en un 50% luego de 10 días de dar antibióticos hasta 10 semanas y en otro 50% se presenta antes de esos 10 días. Lo más común es verlo antes de los 10 días y se asocia a ciertos antibióticos en específico. Y vamos en orden. El que más se asocia con esta diarrea asociada a antibióticos es clindamicina, que si recordamos es un antibiótico que nos ataca a bacterias anaerobias y podríamos pensar que debería matar a este género Clostridium, pero este género es resistente a la mayoría de antibióticos, incluyendo clindamicina. Entonces, pacientes a los que administremos clindamicina tienen bastante riesgo de generar una diarrea asociada a antibióticos por el crecimiento de este Clostridioides difficile a nivel intestinal, ya que el antibiótico que le estamos administrando eliminará a la otra flora anaerobia que normalmente controla el crecimiento de clostridioides. Y lo mismo pasa con las siguientes. Clindamicina es el primero, siguen las cefalosporinas, especialmente de segunda, tercera y cuarta generación, las fluoroquinolonas, los carbapenémicos y las penicilinas de espectro ampliado, hablando de penicilinas a las que les añadimos un inhibidor de beta-lactamasa, y en menor medida están las penicilinas de espectro estrecho y los macrólidos. Vamos con la colitis pseudomembranosa, que es una forma más grave de diarrea. Se define como la inflamación del colon asociada a un crecimiento excesivo de Clostridioides difficile, en la que el paciente, aparte de la diarrea, va a presentar dolor abdominal, leucocitosis, fiebre, y esta diarrea acuosa profunda suele llegar a ser sanguinolenta con el tiempo. El nombre de pseudomembranosa se refiere a que en endoscopía se suele ver pseudomembranas o microabscesos de fibrina que circunscriben un área específica del intestino. Para que quede un poco más claro, entonces las toxinas de Clostridium o Clostridioides difficile van a llevar a una inflamación de la mucosa colónica, lo que va a dar un resultado de exudación de fibrina que se manifiesta como pseudomembranas. Son estas dos afectaciones las más comunes causadas por este agente. Y hay complicaciones como en cualquier enfermedad. Las complicaciones más comunes van a ser la formación de un megacolon tóxico, de un hilio paralítico, de peritonitis, perforación y la formación de abscesos, y en los casos más graves sepsis. Métodos diagnósticos: el cultivo, la endoscopía, pero principalmente es clínico, con el antecedente de que el paciente haya consumido alguno de estos antibióticos anteriormente. Tenemos antibióticos de elección que sí van a servir para atacar a Clostridioides difficile. Metronidazol, un nitroimidazol que altera la integridad del ADN. Sabemos que el metronidazol es un antiparasitario, pero también tiene buena actividad bactericida frente a anaerobios y algunos microaerófilos. La vancomicina, que recordemos que es un glicopéptido que inhibe la síntesis de la pared bacteriana y está en el mismo grupo de otros inhibidores de la síntesis de la pared bacteriana, como los beta-lactámicos y los epoxi. Aquí un punto importante que deben recordar es que la infección por Clostridioides difficile es una de las pocas indicaciones para dar vancomicina oral, debido a que si la dáramos de manera intravenosa, como se hace en la mayoría de los casos, no va a llegar a concentraciones suficientes a excretarse de manera suficiente en el colon y atacar a Clostridioides difficile. Y aquí sí recordamos, pues vancomicina intravenoso era de primera línea para tratar infecciones por Staphylococcus aureus resistente a meticilina, solo para hacer un poco de contraste. Y también podemos usar la fidaxomicina,
que es un grupo de macrocíclicos antibióticos que inhiben la síntesis de ARN, inhibiendo a la ARN polimerasa bacteriana, al igual que lo hacen las rifamicinas. Ya vamos a ver que otra forma de manejar este tipo de infecciones es mediante el trasplante de heces fecales. Hablando un poco rápidamente sobre la infección por Clostridioides difficile, pues puede ser adquirida en el hospital, adquirida en la comunidad o recurrente. Adquirida en el hospital si es que existió atención médica en las 12 semanas anteriores y donde le hayan dado pues los antibióticos que nos hagan sospechar de que la persona sea susceptible a esta infección. Adquirida en la comunidad si no existió atención médica en las 12 semanas anteriores, y recurrente cuando existe obviamente recurrencia de los síntomas y una prueba de heces positiva para infección por Clostridioides difficile, que comúnmente son pruebas moleculares después de un episodio confirmado en las 8 semanas anteriores. Pero recuerden, al ser una enfermedad causada por la administración de antibióticos de amplio espectro, lo más común es que sea adquirida en el hospital, es decir, que sea nosocomial. Hay una clasificación de severidad dada por la escuela americana en la que no se toma en cuenta si es diarrea causada por antibióticos o si es colitis pseudomembranosa, sino lo clasifican como infección por Clostridioides difficile, que puede ser una infección no severa, severa o fulminante. Y la clasificación es muy sencilla. La infección no severa se caracteriza por una leucocitosis menos de 15.000 y creatinina sérica menor a 1.5. Acuérdense, 1.5, 1.5, 15.000, 1.5. Leucocitosis y creatinina. Ahora la severa es lo opuesto. La leucocitosis mayor o igual a 15.000 y la creatinina sérica mayor a 1.5 miligramos por decilitro. La fulminante obviamente es la más grave. Debe tener más o un criterio de la severa, además de que el paciente tenga hipotensión, tenga shock, tenga ilio y o megacolon tóxico. Estos pacientes con la fulminante van a tener altas tasas de falla del tratamiento, de colectomía, es decir, que les extraigan el colon, y altas tasas de mortalidad. Un punto importante aquí es que si la sospecha clínica es alta de este tipo de infección, podemos iniciar la terapia antibiótica antes de la confirmación por laboratorio. Esto especialmente en pacientes con la infección por Clostridioides difficile fulminante. Entonces, miren, esta es una imagen endoscópica del colon, en donde la mucosa colónica está edematosa, como se puede ver. Los vasos sanguíneos submucosos, que normalmente son visibles, pues están oscurecidos, no se ven. Y el exudado de fibrina, como podemos ver, ha formado placas amarillentas que están parcialmente confluentes en la mucosa, y esto es a lo que denominamos pseudomembranas, estas placas de fibrina. Esta es una micrografía electrónica de Clostridioides difficile, donde podemos ver a esta bacteria formando una de sus endosporas. En este cuadro que saqué de Lecturio, pues podemos ver las 4 especies más importantes, donde quiero destacar el Clostridioides difficile. Su hábitat, la flora intestinal. Recuerden, hay cepas toxigénicas y no toxigénicas. La virulencia, la enterotoxina A y la toxina B, siendo la toxina B 10 veces más potente que la toxina A, y por ende la que tiene más relación con las formas graves de colitis pseudomembranosa. La transmisión es a través de esporas, infección nosocomial por el mal lavado de manos y flora intestinal oportunista. Esto especialmente en personas que no tienen esta flora normal, pues las esporas pueden invadir su intestino de diversas formas. Y la presentación clínica son las dos que ya habíamos hablado, la diarrea nosocomial y la colitis pseudomembranosa. Como siempre, tenemos este cuadro para ubicarnos bien dónde está esta bacteria. Estamos en el grupo de gram positivos, se ven azul-violeta, de forma bacilar, forma de bacilo, y anaerobio. Aquí está Clostridio. Aquí una pequeña mnemotecnia para recordar aquellos agentes anaerobios obligados, que no son muchos. Fall anaerobies can breathe. Los anaerobios asquerosos no pueden respirar. Y aquí tenemos que la F va a ser Fusobacterium, la A Actinomyces israelí, la C de Clostridium y la B de Bacteroides. Son anaerobios obligados. Añado también en esta presentación una revisión que se publicó el mes pasado justamente sobre Clostridium difficile o Clostridioides difficile como parte de la microbiota intestinal, qué es lo que sabemos y las nuevas fronteras. Vamos a ver los puntos más importantes. Aquí la microbiota normal intestinal. Como pueden ver, el 64% son firmicutes, donde se encuentran todas las enterobacterias, incluyendo a Clostridioides difficile. En menor medida le siguen los bacteroides, los proteobacterias y las fusobacterias.
pero en firmicutes se encuentran la mayoría. Estos firmicutes, como podemos ver, predominan en el intestino delgado, junto con las actinobacterias. Y para ver un poco más, pues en el estómago predomina el Helicobacter pylori y en el colon es donde predominan la gran mayoría de bacterias. Pero la que nos importa aquí, hablando de Clostridioides difficile, son los firmicutes presentes sobre todo en el intestino delgado. Este cuadro de abajo también me pareció muy importante, son las funciones de la microbiota intestinal. Entonces tenemos algunas influencias en el desarrollo y función del sistema inmunitario, en la densidad ósea, en el crecimiento de patógenos, en las funciones endocrinas intestinales y en la señalización neurológica. Además de en la biosíntesis de vitaminas, en la síntesis de hormonas esteroides y de neurotransmisores, y en el metabolismo de fármacos, de xenobióticos, de sales biliares, de componentes alimentarios y de aminoácidos. En todo esto influye la microbiota intestinal. Aquí, ¿cómo ocurre la infección? Podemos tener nuestra microbiota normal, Clostridioides difficile, o si no tenemos como microbiota normal, que recordemos que es hasta en un 17.5% de personas sanas, microbiota normal este agente, si no lo tenemos como microbiota normal, lo podemos adquirir del ambiente como espora. Recordemos que es bastante común que como espora dure años en el medio ambiente. Entonces lo adquirimos y nos convertimos en un portador asintomático hasta que recibamos tratamiento antibiótico con los antibióticos más comunes que habíamos visto que están relacionados con la diarrea por antibióticos, que es la clindamicina, la cefalosporina, los carbapenémicos, los aminoglucósidos y las penicilinas de amplio espectro. Entonces, esto altera la microbiota intestinal, permitiendo que Clostridioides difficile cause infección y produzca sus toxinas. En esta revisión también nos destaca que si tenemos ya la infección por este agente, damos el tratamiento antibiótico para curar la infección por este agente, que ya habíamos dicho que es metronidazol o vancomicina, fidaxomicina, recordando que la vancomicina es oral, y no hay curación, persiste esta disbiosis y la infección se vuelve recurrente, podemos optar por el trasplante de microbiota fecal. Hablemos un poco más sobre esto. El trasplante de microbiota fecal se recomienda en la infección por Clostridioides difficile severa y refractaria al tratamiento antibiótico. Es una terapia bastante buena en estos casos, ya que la tasa de éxito es superior al 90% y se restaura la microbiota normal luego de 3 días en la persona enferma y nos da una estabilidad en las especies durante al menos 4 meses que son indistinguibles de las del donante. Recordemos que obviamente el donante debe ser una persona sana. Entonces de aquí se destaca esta imagen en la que nos dice la revisión que todas las especies están negativamente correlacionadas con la colonización por Clostridioides difficile. Al ser el trasplante de microbiota fecal, se aumentan todas estas bacterias y disminuyen las proteobacterias. Esto es lo más importante, que aumentan todas estas que van a ayudar a regular el crecimiento de esta bacteria, de Clostridioides difficile. Y esto es lo más importante. Si nos preguntan qué es Clostridioides difficile, debemos responder que es un bacilo gram negativo, formador de esporas, anaerobio, móvil, catalasa y oxidasa negativo, productor de toxinas A y B, principal causante de diarrea post-antibióticos y colitis pseudomembranosa. Muchas gracias.